Bueno, soy el doctor Antonio Cordero Romero, psiquiatra, encargado del turno vespertino de Caizán Estancia Breve. Bueno, empezaremos con una serie de preguntas en la cual se va a basar sobre el síndrome de burnout. La primera, ¿cuál es la diferencia entre estrés laboral y síndrome de burnout? El estrés laboral es un grado inferior al síndrome de burnout. El estrés laboral es cualquier situación que cause conflicto en el desempeño del trabajo. Por ejemplo, una situación que se presente como tropiezo laboral, o una situación que se presente conflictiva laboral y que tenga que resolverse y que esté causando problemas para resolverse, y que cause por lo tanto una reacción en el individuo de estrés, de cansancio excesivo por el trabajo, de sobrecarga en el trabajo, y que generalmente cuando se resuelve esta situación se resuelve el estrés laboral. Por decir así, alguien que está trabajando 3 horas extras, mientras que trabaja un mes 3 horas extras, está teniendo estrés laboral, pero al resolverse estas 3 horas extras ya se resuelve la situación de estrés laboral. El síndrome de burnout es un síndrome que va en creciendo generalmente, y no está debido a un solo factor laboral, sino que se debe a una serie de factores personales y laborales. Es decir, no se puede identificar cuál es el factor exacto que está trayendo el síndrome de burnout, y no se puede mencionar solo como estrés laboral, porque más allá del estrés trae otras consecuencias que no son solo estrés. Trae una serie de comportamientos que van más allá del estrés, que repercuten en la interacción del individuo con su trabajo, del individuo con la gente que atiende en su trabajo, del individuo con su satisfacción personal, y del individuo con sus compañeros de trabajo, por ejemplo, y del individuo con su desempeño en general, y con la salud del individuo. El grado máximo del burnout es el daño a la salud psíquica del individuo y física también. Entonces, generalmente esa es la diferencia. El síndrome de burnout es una complicación más severa del estrés laboral. ¿Cuáles son los principales síntomas del síndrome De burnout, generalmente cuando ya está bien establecido el síndrome de burnout se consideran 3 principales síntomas. El primero de ellos es el distanciamiento emocional o el agotamiento emocional, que tiene que ver con una incapacidad para atender las demandas del trabajo. Generalmente, como el síndrome de burnout se da mucho más en individuos que están expuestos a atender a otras personas, generalmente a otras personas, ya sea compañeros de trabajo o clientes del trabajo, como son pacientes, clientes en cajas de bancos, o clientes que llegan a recibir atención. Generalmente comienza una serie de expresiones de agotamiento emocional en el que el individuo comienza a tener fastidio por la realización de su trabajo, y a tener manifestaciones de enojo, de apatía, de ira por su trabajo, y de sensaciones adversas a la realización de su trabajo y al tener el contacto con los demás. Y a tener también una reacción adversa al acudir a su trabajo, a las cosas que le está retribuyendo el trabajo también, es decir, a sentir poco satisfactorio lo que antes le causaba satisfacción del trabajo, como el sueldo, como las vacaciones, por ejemplo. ¿Qué tan difícil es tratar este síndrome? Otra cosa que no les dije Perdón. ese era el primer síntoma. Otra cosa es la despersonalización, que se refiere a un enfriamiento emocional, que es que la persona comienza a distanciarse emocionalmente de los otros y a ser más frío en su trato con los demás. Y este es un síntoma muy importante del burnout. Pues la persona comienza a ser más fría
y a ser menos empática con la gente que atiende o con sus compañeros de trabajo, a interesarse menos por los demás. Por ejemplo, si yo atiendo gente en una caja o en una escuela, me interesa menos lo que les pase a los individuos. Si soy médico, me interesa menos la curación del paciente. Eso es distanciamiento del cliente, y es un síntoma importante del burnout. Y el otro es insatisfacción de la personal, que tiene que ver con que hay muchas quejas sobre lo que se está obteniendo del trabajo, es decir, comienza a verse como negativo lo que uno está obteniendo de beneficios del trabajo. Entonces todo se ve del lado oscuro, se ve como poco lo que se obtiene, poco satisfactorio, poco bueno para uno, poco bueno lo que uno realiza en el trabajo, poco buena la capacidad del individuo, la ve él mismo como poco buena su desempeño en el propio trabajo. Pues comienza a minimizar todos sus logros y a minimizar lo que implica el trabajo, es decir, ve como poco importante lo que hace su empresa, lo que hace su lugar de trabajo, ¿no? Luego, ¿qué tan difícil es tratar este síntoma? Lo difícil es hacer que la persona entienda que tiene un síndrome de burnout. Generalmente nos damos cuenta que la persona lleva años con un síndrome de burnout y que ya la catalogaron en el trabajo como una persona histérica o como una persona bipolar o como una persona enojona, ¿no? Y lo que está teniendo la persona es un síndrome de burnout que en realidad ni ella ni él se dio cuenta que era lo que tenía. Entonces generalmente piensan que es un precio que se tiene que pagar por el trabajo, el síndrome de burnout. Y la realidad es que no, el síndrome de burnout es una complicación de la salud. No necesariamente se tiene que pagar eso por estar en un trabajo. No tiene que ser una complicación. Entonces, es difícil que se acerquen las personas a tratarse. Cuando se acercan a tratarse, lo difícil está en cambiar. Lo primero es cambiar las condiciones en las que está trabajando esta persona. Muchas veces el síndrome de burnout se está debiendo a factores del propio trabajo, o de la vocación de la persona, o de las expectativas de la persona. Y ante esas situaciones no se puede hacer mucho. Es decir, si la persona está obteniendo un sueldo bajo y está en un trabajo donde tal vez no le gusta estar, pero no hay otra opción para esta persona, entonces el trabajo terapéutico a lo mejor es ayudarle a que acepte que ese es el sueldo que puede obtener por el momento y que ese es el trabajo que puede tener. Entonces es un trabajo difícil, ¿no? Lo fácil sería cambiarle, decirle que cambie un trabajo donde gane más dinero y que cambie al trabajo que le gustaría tener, pero eso es fantasioso. Entonces una ventaja es cuando los síntomas son muy fuertes, el utilizar medicamentos es muy benéfico, se reducen muchos de los malestares que presenta el individuo, como esto de las reacciones adversas como la ira, el enojo, la tristeza por el trabajo, la falta de motivación, la falta de ganas. Generalmente los medicamentos que se utilizan en psiquiatría pueden mejorar muchos de estas sensaciones físicas. ¿Hay alguna medicación recomendada para quienes padecen este síndrome? Sí, generalmente los antidepresivos ayudan mucho, pero no es lo único, ayudan en un porcentaje, en un 30%. El otro 30% pues es hacer un proceso de psicoterapia en el individuo, en el que se busquen las soluciones al síndrome de burnout, las soluciones prácticas. Sí. ¿Y qué efectos tiene el consumo de los mismos? Generalmente buenos. Lo malo es cuando el individuo no busca atención y consume medicamentos que le recetan en la calle, como tranquilizantes u otras cosas. ¿Cómo podemos adquirir el autocontrol necesario para prevenir el síndrome de burnout? Prevenir no se puede porque es una serie
es una situación que se da por factores que no podemos prevenir. Es decir, no está en nuestras manos controlar cómo va a ser nuestro trabajo, y cómo va a ser nuestra carga de trabajo, y cómo va a ser nuestra economía, y cómo va a ser la gente que atendamos, y cómo va a ser lo que logremos en el trabajo. Pero el autocontrol lo podemos tener cuando ya se presenta un indicio del síndrome. Podemos identificar que estamos teniendo que estamos iniciando a tener una reacción al trabajo. Eso es lo único que se puede conseguir. Identificarlo, tratarlo, antes de llegar al síndrome completo, pues, y tratarlo. Pero un autocontrol que prevenga no existe. ¿Cuál es la edad promedio de sus pacientes con este síndrome? La edad laboral principal, arriba de los 25 años hasta los 50 principalmente. Refiriéndonos a los maestros, ¿el que padezca este síndrome repercute seriamente a los niños que asisten a clase? Sí, la calidad de la enseñanza se ve disminuida, el trato, la expresividad emocional de un maestro se ve afectada cuando tiene síndrome de burnout. La capacidad de transmitir el conocimiento, la capacidad de transmitir experiencias, la paciencia que pueda tener hacia los niños se ve muy afectada cuando alguien tiene síndrome de burnout. La misma capacidad de cumplir con la puntualidad y asistencia al trabajo, a clases, es muy diferente en alguien que tiene síndrome de burnout. Entonces, generalmente gente que tiene problemas de puntualidad, de asistencia, a veces lo que hay detrás es un síndrome de burnout. Y en estos casos salen afectados los niños, por ejemplo. O enfermedades. Otra cosa muy importante es que el síndrome de burnout muchas veces se manifiesta con enfermedades físicas frecuentes. Personas que están sufriendo frecuentemente de gripes, de dolores de panza, de dolores de cabeza. Frecuentemente lo que hay detrás de eso es un síndrome de burnout que no se ha tratado o que no se ha identificado bien. Muy bien. Para finalizar, ¿con qué actividades cree usted que el Estado, en un papel de corresponsabilidad, podría contribuir para restablecer la salud psicológica y emocional de los profesionistas que padecen este síndrome? Pues lo primero sería identificarlo en todos los centros de trabajo. Hay centros clave, por ejemplo las escuelas y los hospitales, donde es muy fácil que los individuos padezcan síndrome de burnout. Y hay mucha incidencia de síndrome de burnout. Entonces, si se le diera importancia a evaluar maestros con un breve cuestionario que identifica síndrome de burnout, que es muy fácil aplicarlo, se podría identificar quiénes están en riesgo. Esto ya se ha hecho, ha habido casos emergentes en los que ha habido, por ejemplo, suicidios en lugares de trabajo, ¿no? Por personas que se han visto con un síndrome de burnout y que han tenido intentos de suicidio, por ejemplo, y entonces el lugar de trabajo ya voltea a ver esta situación y entonces comienzan a preocuparse de por qué las personas de ahí están teniendo depresiones o porque están teniendo intentos de suicidio, cuando ya se presentan uno o dos casos de esta situación. Entonces lo que encuentran es que mucha gente está teniendo síndrome de burnout. Entonces es cuando comienzan de pronto en un centro de trabajo a identificar por qué está el síndrome de burnout, y a veces hacen intervenciones, ¿no? Como, no sé, reducir las horas de trabajo, enviar a identificación y a tratamiento a las personas que tienen síndrome de burnout para que mejoren su estado de salud. Pero esto no debería ser solamente cuando hay casos de consecuencias, sino que debería ser como un programa de identificación permanente, porque existe mucho, pues. Al menos en maestros y en médicos es alta la incidencia. En enfermeras, bueno, en gente que está en contacto con gente, ¿no? Principalmente. Esto sería todo, le agradecemos mucho por su tiempo. Gracias.